Ahora. Hola, nuevamente juntos, nuevamente un gusto estar con ustedes, hablando de un tema específico en particular, el nuevo derecho sucesorio argentino. Un derecho que reconoce la evolución con respeto del precedente. El derecho sucesorio vigente en la República Argentina en el día de hoy contiene ciertas particularidades que lo distinguen respecto del derecho sucesorio de otros países cuyas estructuras jurídicas se relacionan con la nuestra por origen, el origen romanista de este, pero que al mismo tiempo se diferencian en cuanto a un claro avance hacia la solidaridad y la autonomía de la voluntad. Es el avance en un proceso que va hacia eso. Y digo avance o progresión porque es algo que no me cabe ninguna duda que no se encuentra incluido con la vigencia de esta nueva estructura argentina, de este código que tiene 5 lustros de vigencia. Un código que en algunos aspectos reconoce un importantísimo precedente brasileño, el esbozo de Freitas, pero que por otra parte ya en origen tenía la riqueza de la enorme multiplicidad de fuentes, no solamente la influencia del esbozo de Freitas, el doble codificador americano Andrés Bello dio mucho material para la evolución de este derecho en la Argentina, el anteproyecto de Goyena, el derecho prusiano, las fuentes del derecho del Código de Napoleón, el derecho de España para que rigiesen las Indias en la época de la colonia, entre muchos otros. Pero, aunque no con influencia directa en el derecho sucesorio, pero sí con una influencia indirecta muy vigorosa, el nuevo Código Argentino respecto del anterior reconoce un avance hacia la solidaridad jurídica. Y ese precedente indirecto es el Codice Italiano de 1942, el Nuevo Codice Italiano. ¿Por qué digo esto? Porque este código y la estructura jurídica italiana en su totalidad tiene un fortísimo elemento de solidaridad. Hablando del derecho de familia, podíamos decir ya y decíamos que la Constitución italiana prevé la solidaridad como exigible en todo tipo de relación y prestación. Independientemente de eso, los principios integrados en el códice que hacen a la equidad, que hacen a la buena fe, que hacen al no abuso del derecho, son todos elementos donde un sujeto se pone en el lugar del otro, para la interpretación del contrato, para la interpretación de la norma, para el cumplimiento de la palabra empeñada. Y ponerse en el lugar de otro implica ejercer solidaridad. Hacerse cargo de las necesidades del otro implica ejercer solidaridad. ¿Y por qué hago referencia a esto en el Código Civil y Comercial argentino? Porque son las cuestiones que destacan y las cuestiones sobre las que deben trabajar aquellos que ya han superado el nivel del grado. El estudio de grado, el estudio que lleva al título de grado, en esta conversación podemos darlo por superado. Somos pares en una conversación donde no ponemos conclusiones, sino que ponemos consideraciones para llegar a conclusiones. Y en eso advertimos que el nuevo código, por lo pronto, reconoce una mayor autonomía de la voluntad o libertad al haber reducido las porciones forzosas. Los descendientes ya no tienen reservados para sí 4/5 partes de la herencia. Eso se ha visto reducido a 2/3.
Los ascendientes tienen para sí 2/3 de la herencia, de manera forzosa y obligatoria. Eso se ha visto reducido a 1/2, quedando en igual situación de cuantía con el cónyuge. Por lo tanto, se han ampliado las porciones disponibles y habiendo descendientes, la porción disponible en lugar de ser de 1/5 pasa a ser de 1/3. Y en el caso de haber ascendientes, la porción disponible pasa de ser 1/3 a ser 1/2. Una mayor libertad o autonomía de la voluntad para aquella persona que desea testar a efectos de darle destino al producto de su sacrificio en sus desempeños productivos. No olvidemos que la sucesión no es solo sucesión de bienes, es sucesión de bienes y acciones, es sucesión de bienes y todo tipo de derechos patrimoniales y extrapatrimoniales que sean transmisibles. Pero como decía recién, algunas relaciones jurídicas que se transmiten y que subsisten no son de contenido patrimonial. Por ejemplo, la posibilidad de que un sucesor continúe en el ejercicio de una acción por calumnias e injurias que le correspondían al causante. No tiene contenido patrimonial y sin embargo hay transferencia, hay sustitución del sujeto. En este empeño de ampliar la autonomía de la voluntad en relación con la solidaridad, la encontramos claramente expresada en el artículo 2448 del nuevo conjunto normativo que es un código civil y comercial. Acá se establece que el causante puede disponer en favor de herederos, ascendientes o descendientes con discapacidad, de hasta 1/3 de sus porciones hereditarias en favor de aquel sucesor discapacitado. Con lo cual, la autonomía de la voluntad del causante, habiendo descendientes, va a poder acumularse a la porción disponible y beneficiar al discapacitado, con la porción disponible más la porción de asignación para personas con discapacidad. Claro ejercicio de la voluntad y claro ejercicio de la solidaridad, que no solamente beneficia al discapacitado, beneficia también a los coherederos del discapacitado, porque sabido es que en las familias donde hay discapacitados, una de las grandes preocupaciones es cuál va a ser la suerte de ellos una vez que hayan muerto sus progenitores, en las cuales serán generalmente colaterales los que deben hacerse cargo de sus necesidades. Si esas necesidades se encuentran cubiertas por esta mayor disponibilidad sucesoria, esa preocupación al menos se aminora respecto de otros sucesores que concurren al mismo llamado como consecuencia de una muerte. No es esta la única característica del nuevo derecho sucesorio argentino. No es solo la solidaridad y no es solo la mayor autonomía de la voluntad. Es también el reconocimiento al dinamismo que requiere la transmisión sucesoria. Pues con la muerte de una persona, nada se detiene. Si el muerto era titular de participaciones societarias, empresarias, alguien se encuentra en condiciones de ejercerlas de manera inmediata. Y como establece el artículo 2280 del Código Civil y Comercial argentino, de una manera necesariamente indivisible. ¿Y quiénes lo pueden ejercer de manera inmediata, sin necesidad de que ningún notario emita ninguna certificación de notoriedad? Sin necesidad de que ningún juez expida. Aquellos que están incluidos en el artículo 2337 del mismo cuerpo legal. Es decir, cualquier ascendiente, cualquier descendiente y el cónyuge pueden realizar y ejercer todos los derechos y acciones que podía ejercer el muerto. Plantéense ustedes la muerte de una persona que era titular de acciones societarias en una sociedad, en una persona jurídica en la cual iba a haber una asamblea de accionistas a las pocas horas de su muerte. ¿Hay tiempo de recurrir a un juez
para que dicte una declaratoria de herederos, para que reconozca un heredero, para que designe un administrador. No. Imagínenselo en épocas de crisis de salud, donde las personas se ven privadas de transitar. ¿Hay tiempo de realizar trámites administrativos? Tampoco. Sin embargo, tal vez la asamblea se realice de manera no presencial, como esta charla que tenemos ahora. Y ahí, ascendiente, descendiente o cónyuge va a poder ejercer los mismos actos que podía ejercer el causante sin necesidad de pedirle nada a ningún juez ni a ningún notario, porque lo establece la ley. Esto es el dinamismo de la tramitación sucesoria requerible. En la Argentina y en los países con los cuales tenemos vinculación intelectual jurídica no existe la herencia adyacente. Muerta una persona, nada se detiene. El heredero ejerce de una manera necesariamente indivisible y puede realizar todos los actos del causante. Si algún coheredero quiere oponerse a un acto porque le puede resultar daño de ello, debe ejercer oposición. Si no, la acción del coheredero cuenta con su consentimiento. Estos elementos son importantísimos en cuanto al dinamismo, que sumados a la solidaridad, a la que hacía alusión, y a la autonomía de la voluntad a la que referí, nos van dando un cuadro de avance que indica que este derecho sucesorio que ha sabido mantener la esencia de la sucesión como un instrumento de protección de la familia, dado que todas las porciones forzosas de orden público son para integrantes de la familia, ascendiente, descendiente, cónyuge. La acción de petición de herencia, ¿para quién es? ¿Quién tiene acción de colación? ¿Quién tiene acción de reducción? ¿Quién tiene investidura de pleno derecho? Los miembros de la familia. El derecho sucesorio es un instrumento de la familia. El derecho sucesorio es instrumental a la familia. Ahora, ¿qué ocurre? ¿El derecho sucesorio cumple fielmente ello si se producen suspensiones de ejercicio de los derechos? No. Aquello que el causante tenía para abastecer las necesidades de su familia tiene que tener una continuidad inmediata. Sus hijos menores, sus hijos discapacitados, sus cónyuges o sus ascendientes que de ellos dependen, no pueden esperar la actuación de los jueces ni de los notarios para tener lo indispensable para la vida. Por eso es que este derecho sucesorio argentino es el más apto para las necesidades actuales del comercio jurídico. Agreguemos a ello la función que cumple la ley desde el punto de vista pedagógico. Claro ejemplo lo tenemos en la norma contenida en el artículo 2295 de este novísimo cuerpo legal. En una norma inédita en la legislación internacional. Allí se establece no solamente que quien realiza actos de ocultamiento o sustracción de bienes hereditarios queda como un aceptante con responsabilidad ilimitada, lo que antes se llamaba la pérdida del beneficio de inventario. No solo eso, sino que además pierde todo derecho sobre aquello que fue motivo de la ocultación o sustracción. ¿Esto qué implica? Que la ley le indica al heredero que no realice aquellos actos que no son queridos por el propio ordenamiento jurídico, para preservar la igualdad. Igualdad que en el futuro debemos sustituir por equidad. El derecho no debe asistir de manera igualitaria a todos, debe asistir de manera equitativa a todos. No solamente el derecho patrimonial de resarcimiento, el derecho en lo que hace al reconocimiento de las necesidades de asistencia, también el derecho sucesorio. Por eso es que el derecho sucesorio debe asistir en mayor medida no solamente a los discapacitados, sino también a toda persona que ha sacrificado su capacidad productiva, su desarrollo, su formación, para quedarse asistiendo al causante. Claro ejemplo de mujeres que hasta sacrificaban su estado civil, no se casaban, para quedarse atendiendo a algún padre o madre viudo o viuda que necesitara de ellos. O aquella persona que se quedaba en su casa mientras sus hermanos se iban a formar en una universidad, ejercer el comercio o la empresa. Esa pérdida de formación no les permitía un desarrollo. Sin embargo, al momento de repartirse el producto de la herencia,
recibían igual, porque lo que se valora es la igualdad y lo que debe valorarse es la equidad. Por eso es que mi propuesta, cuando se hizo el Código Civil y Comercial de la República Argentina, no solamente consistió en asistir al discapacitado, sino que yo preveía que el mismo beneficio podía otorgar el causante a aquel heredero que hubiese sacrificado su capacidad productiva para asistir a él o a herederos con discapacidad. Hacia eso se debe avanzar, hacia la autonomía de la voluntad, hacia la equidad, hacia la solidaridad. El Código Civil y Comercial de la República Argentina ha hecho mucho y quienes estamos acá reunidos tenemos mucho para hacer en el mismo sentido, porque esos son los principios que hacen al estándar de lo que se considera valioso en la sociedad jurídica. Quiero terminar con esto. Trabajemos e impulsemos por el ejercicio en valores, tanto en el derecho extrapatrimonial como en el derecho patrimonial. Muchísimas gracias.